9. Las relaciones internacionales. La industria de la pobreza, riqueza de los pobres. Tú ves a los europeos dando dinero a Oxfam, UNICEF o el Banco Mundial para salvar África. Los ves felices cuando Bono, de la banda U2, hace un concierto para rescatar a los africanos y acabar con la pobreza. Y ahí están todos los europeos lavándose la conciencia dando 10 euros pensando que están contribuyendo de manera efectiva a ayudar en algo a nuestros países en África. Pero estos chicos europeos tan idealistas nunca se preguntan a manos de quién van a parar sus donaciones. Y la respuesta es a las manos gubernamentales de nuestros dictadores totalitarios o gobiernos corruptos que corrompen nuestro sistema y se apropian todo el dinero para proyectos personales. Yo que he venido de Senegal a Roma a trabajar para enviar dinero directo a mi familia a través de Western Union, a mí, esos mismos europeos me escupen, me discriminan, me persiguen, me insultan, me quieren echar y no me dejan trabajar. ¿Entonces está Europa interesada en el desarrollo de África? Porque los únicos que desarrollan un país somos los trabajadores. Si realmente el europeo quiere sacar a África de la pobreza, lo que debe hacer es permitirnos trabajar a los que directamente enviamos dinero a nuestras familias sin pasar por el filtro de los dictadores corruptos que se quedan con la mayor parte, me dice un inmigrante senegalés que entrevisté en mi trabajo de campo en Italia de 2009 a 2010 coordinado por la Universidad Sapienza de Roma. Al igual que los utópicos progres, en mis primeros años de universidad yo soñaba con salvar el mundo trabajando en la ONU, el FMI, el Banco Mundial, el BID o cualquiera de estos gigantescos organismos con campañas publicitarias maravillosas. Por eso, después de licenciarme en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, sabía que quería especializarme en Desarrollo Internacional. Opté a varias becas y finalmente me fui a la Universidad KU Leuven en Lovaina, Bélgica, cuna de los progres entre cuyos logros está haber adoctrinado a los creadores de la teología de la liberación y haber graduado al expresidente de Ecuador Rafael Correa. Cosas que por supuesto fui descubriendo una vez allí, estudiando. Y en las aulas me daba cuenta de que el sistema de ayuda internacional que arrancó en 1948 con la creación de la ONU y la denominación de un tercer mundo víctima de un primer mundo tenía mucho de falacia y mucho de corrupción. En primer lugar, desde esa fecha hasta la actualidad, se han dado más de 3 trillones de dólares en ayuda internacional y los niños siguen muriendo de malaria. En segundo lugar, las personas que toman decisiones dentro de este sistema tienen el concepto del buen salvaje. Y están más interesados en preservar y observar culturas con taparrabos y danzando alrededor del fuego que en llevar agua potable, energía eléctrica o puestos de empleo a estas comunidades. Pero la razón fundamental por la que el dinero de la ayuda internacional no funciona o aparte de que se lo roban es porque la misma se hace hacia gobiernos. La ayuda internacional oficial se entrega a gobiernos sin analizar si los mismos son corruptos e ineficientes. Observando a mis profesores antropólogos belgas, que entre su sentimiento de culpa por lo que su monarquía le hizo al Congo, su admiración por los taparrabos, su desprecio por la cultura occidental, no para sus vidas, sino para las ajenas, y su poco entendimiento por la economía, me di cuenta de que tenía que profundizar por mi cuenta. Y mientras por la mañana y por las tardes me ponían a leer a Foucault, Lévi-Strauss y Heidegger, en las noches busqué yo mis propias lecturas. Y 2 fundamentales me cambiaron la vida, y mi deseo por trabajar en el Banco Mundial, el FMI o la ONU se transformó en un rotundo rechazo a estos monstruos que han hecho de la pobreza una industria donde parece que lo que realmente les interesa es que ésta jamás se acabe para ellos y poder seguir lucrándose. Esos autores son William Easterly, con la carga del hombre blanco. El fracaso de la ayuda al desarrollo, y Dambisa Moyo, con Cuando la ayuda es el problema, hay otro camino para África. El primero, un analista que tras 15 años trabajando en el Banco Mundial fue desterrado a los archivos del sótano por querer transformar la manera en que se manejaban los proyectos de ayuda. En ese tiempo, pudo analizar que el 85% de los proyectos del Banco Mundial no tienen un efecto transformador pasados 5 años. La otra, una africana que está cansada de ver cómo en su continente la ayuda internacional no ha hecho más que truncar mercados locales, oportunidades de emprendimiento local y desarrollo desde la raíz hacia arriba.
Me dispuse entonces a hacer mi tesis inspirada en ellos y otros autores para el caso de América Latina. El resultado fue que después de entregarla más de 7 veces, siempre me la reprobaban por un punto. Me di cuenta de que lo que les molestaba era que yo estaba criticando el sistema. Y eso en sus palabras reflejaba que yo ya venía con ideas preconcebidas y que estudiar esa maestría no me había influido en nada. Mientras mis compañeros entregaban tesis de 40 páginas a doble espacio hablando de su observación a la comunidad gitana de Bruselas durante 3 días y aprobaban con sobresaliente mi estudio de 136 páginas, que incluía análisis de proyectos locales en América Latina y una documentada exposición de alternativas al sistema actual, siempre se quedaba a las puertas del aprobado. Decepcionada por haber desperdiciado un año de mi vida sin poder obtener un título académico, me embarqué en otra aventura y, con otra beca, me fui a Roma, a un curso en la Universidad La Sapienza donde tuve la oportunidad de trabajar con inmigrantes del Senegal. Y fue ese testimonio que he compartido al inicio de este apartado, aunado con mis experiencias y mi inquietante búsqueda por lo que realmente funciona, lo que me reconfirmó que el libre mercado no es solo dejar que cada quien se gane la vida como mejor lo decida, sino también la solución para todos los individuos que buscan superarse y tomar las riendas de su vida, sean mexicanos en Estados Unidos o senegaleses en Italia. Meses después de volver a Guatemala, sucedió el escándalo sexual del directivo del FMI acusado de acosar a la empleada de servicio de un hotel en Nueva York. En su momento, recuerdo sentir satisfacción por haberme mantenido firme en mis convicciones con una tesis de la cual me siento muy orgullosa. Hoy por hoy, los fracasos de la ayuda internacional ya no solo los denuncian unos pocos. En 2016 se estrenó el documental Poverty INC, que ha ganado varios premios en festivales de cine, donde de una manera didáctica y bastante documentada se recuentan los fracasos de ayuda internacional desde los zapatos TAMS, pasando por Haití y Senegal. El mismo Bono de U2, después de 3 décadas derrochando parte de su fortuna para acabar con la pobreza de África, ha llegado a esta conclusión. Una parte de África está creciendo, y otra parte está estancada. La pregunta es si esa parte que está creciendo logrará levantar a la que está estancada. O si esa África estancada atraerá a la creciente hacia abajo. ¿Qué ocurrirá? Hay mucho en juego aquí y no solo para ellos. Imaginemos por un segundo esta última recesión económica global pero sin el crecimiento de China. Sin esos cientos de millones de personas que pasaron de la pobreza extrema a la clase media que ahora compran miles de productos norteamericanos y europeos. Imagínense eso. Una estrella de rock está enseñando capitalismo, wow. A veces me escucho a mí mismo y simplemente no puedo creerlo. Pero el comercio es real. Es por lo que estamos aquí. Es real. La ayuda es solo un parche provisional. El comercio, el capitalismo de emprendedores, saca a más gente de la pobreza que la ayuda internacional. Por supuesto que sabemos eso. Pero para el progre en su dicotomía donde todas las razas somos hermanas y debemos tomarnos las manos en nombre del Kumbaya, excepto si hablamos de comerciar entre nosotras porque ahí lo que corresponde es levantar muros, poner proteccionismos y prohibir cualquier tipo de libre mercado a la industria de la pobreza le es bastante atractiva. Les permite vivir la mejor de las hipocresías, consiguen un puesto donde recaudan dinero diciendo que están aliviando la pobreza, mientras viven como reyes en las mejores zonas de los países pobres con la conciencia tranquila. Por eso estas instituciones han durado tanto tiempo, porque siempre hay hipócritas dispuestos a lucrarse del mito. Quien realmente desea acabar con la pobreza busca genuinamente que cada persona pueda defenderse por sí misma. Los paraísos bolivarianos. Para los vikingos era el Valhalla, para los budistas el Nirvana, para los cristianos el cielo y para los progres el paraíso está en los estados bolivarianos de Latinoamérica. Los progres aspiran a que el mundo siga los preceptos que marcan reconocidos líderes internacionales como Maduro, Correa o Morales. Los progres consideran que las sociedades de países gobernados por los líderes bolivarianos son ejemplo de libertad y de progresismo. Ellos se lo creen y lo repiten una y otra vez para ver si engañan a alguien, pero afortunadamente la población es cada vez más consciente de la deriva autoritaria de estos regímenes y de la amenaza que suponen para el desarrollo de una sociedad libre.
La mayor parte de estos movimientos tiene su origen a finales del siglo XX y su exponente más mediático, aunque no el único, es el ya fallecido Hugo Chávez. Bajo su manto fueron llegando al poder de manera progresiva personajes como Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador y, posteriormente, la obra maestra del movimiento bolivariano, el inefable Nicolás Maduro. Otros ejemplos de la nueva izquierda latinoamericana son los brasileños Lula da Silva o Dilma Rousseff y el adorable anciano Pepe Mujica. Venezuela es el paraíso bolivariano por excelencia y también es el ejemplo de cómo las políticas populistas que defiende el progre pueden desencadenar una progresiva pérdida de la calidad democrática y dejar a un país al borde de convertirse en un estado fallido. Desgraciadamente, Venezuela, por la gracia de Chávez y Maduro, es hoy en día un país que vive en permanente represión y con la amenaza de que en cualquier momento estalle una guerra civil con unas consecuencias terribles para la población local y para la estabilidad política del continente. Los opositores al gobierno son encarcelados, hay carestía de productos de primera necesidad y alimentos, las elecciones están siempre bajo sospecha. En Venezuela se dan una serie de condicionantes que deben provocar una revisión del modelo de gobierno, pero sus dirigentes viven con los ojos cerrados, agarrados a su bastón de mando, y se limitan a culpabilizar al imperialismo yanqui e incluso España de los males que aquejan a la sociedad. En algún capítulo anterior hemos advertido que al progre le gusta el poder y que una vez lo consigue intentará perpetuarse en él de forma indefinida. El comandante, apréciese la ironía democrática. Hugo Chávez intentó acceder al poder en 1992 a través de un golpe de Estado, pero fracasó estrepitosamente. Tras ser amnistiado, lo alcanzó en las elecciones de 1998 y murió siendo todavía el máximo mandatario de Venezuela, en marzo de 2013. Entre medias, multitud de reformas legislativas que le permitieron perpetuarse en el poder y sobre todo una radicalización de su proyecto de gobierno a partir de 2004, después de superar un cuanto menos sospechoso referéndum sobre su continuidad al frente del país. No contento con ejercer como presidente hasta su muerte, tras su fallecimiento dejó como regalo a sus conciudadanos el ascenso al poder de su compinche Nicolás Maduro. Aunque revestidos de un tinte democrático, en muchas ocasiones falso, los gobiernos bolivarianos terminan convirtiéndose en regímenes totalitarios que calcan las actitudes de personajes históricos denostados como el líder nazi, Adolf Hitler. Tal como los buitres huelen la carroña, los bolivarianos han accedido al poder precedidos de un contexto de crisis social y económica. Nada que no se hubiera visto antes en Europa, aunque ahora también parezca que se ha olvidado. Durante años los gobiernos de muchos países de Latinoamérica han estado infectados por la corrupción política y en las manos de dirigentes que han pensado más en su interés que en el desarrollo de su país. En estas circunstancias el discurso del bolivariano, más enfocado hacia la emoción que a la razón, cala en una sociedad ávida de encontrar una respuesta a sus problemas. Ese tinte populista que sabe lanzar el mensaje que la gente quiere escuchar es otra de las características que define estos movimientos. El discurso populista unido a la base socialista y al fervor nacionalista contra Estados Unidos son los elementos que más han seducido al progre. No solo seducido, sino que en ocasiones han sido un foco para promocionar a líderes políticos de nuevo cuño. Esta circunstancia nos lleva directamente a otro de los factores diferenciales de los bolivarianos. Su intención no es local sino global y por ello tienden a extenderse como el virus de una enfermedad contagiosa. En América Latina ha contagiado a países como Ecuador y Bolivia y amenaza a otros como Colombia. En menor medida ha infectado a Brasil y a Uruguay, e incluso ha cruzado el Atlántico, siendo clave en el nacimiento de movimientos políticos en España, Podemos, y Grecia. Syriza. El partido político Podemos es quizá el mejor ejemplo, aunque parece que la salud democrática de España todavía es lo suficientemente fuerte como para resistir sus furiosos embates. Hay graves sospechas de que esta formación haya contado con financiación directa procedente del gobierno venezolano, lo que evidencia el ansia de poder de los bolivarianos. Aunque hay características diferenciales, comparten una manera de entender la política y el modelo social. Creo que basta mirar la situación de Venezuela para saber lo que es capaz de producir el paraíso para los progres, el desastre para muchos.